¿Estás listo para un pollo jugoso bañado en una salsa irresistible, acompañado de calabacín tierno y lleno de sabor? Pues quédate hasta el final porque te voy a enseñar una receta tan deliciosa que querrás repetir una y otra vez. Perfecta para una cena especial o para sorprender a la familia sin complicaciones. No te lo pierdas porque este plato te va a conquistar desde el primer bocado. Empezamos con los muslos de pollo que los vamos a marinar. He utilizado dos muslos grandes de pollo que los he cortado por la mitad. Sobre la carne he añadido una cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de pimienta molida, podéis poner pimienta molida al gusto, una cucharadita de ajo en polvo, si no lo tenéis podéis poner un diente de ajo machacado, una cucharadita de pimentón dulce, media cucharadita de orégano, 4 o 5 cucharadas de vino blanco. Removemos todo muy bien y dejamos el pollo a descansar por lo menos media hora para coger el aroma de todos los ingredientes. Mientras vamos a cortar las verduras, necesitamos medio pimiento rojo, que primero lo vamos a cortar en tiras largas y luego en dados pequeños, igual como podéis ver en la imagen. Cortamos también el calabacín, pero de esta vez lo vamos a cortar en dados más grandes. De esta forma va a coger mucho mejor los sabores de todos los ingredientes. Necesitamos también una cebolleta que la vamos a cortar en trozos pequeños. Luego ponemos una sartén al fuego donde añadimos unas 4 cucharadas o 5 de aceite, no más. Dejamos que se caliente muy bien y luego ponemos la carne con la piel por abajo y la vamos a cocinar a fuego medio alto durante 2-3 minutos por cada lado o hasta que esté doradita. Una vez que se han dorado los muslos por la parte de abajo, les damos la vuelta y los vamos a dejar que se doren también 2-3 minutos. Podemos añadir en la sartén el resto de la salsa que se ha quedado en el bol. Luego sacamos la carne de la sartén y en el mismo aceite vamos a añadir las verduras, es decir, el calabacín, el pimiento y la cebolla. Ponemos también una pizca de sal y vamos a saltear las verduras durante 5 minutos a fuego moderado. De vez en cuando removemos para que se cocinen bien por todas las partes. Cortamos también en trozos pequeños los dientes de ajo y luego los vamos a añadir sobre las verduras en el último minuto de salteado. No lo vamos a poner antes porque el ajo se suele quemar muy rápido. Una vez salteadas las verduras, añadimos unas 6 cucharadas de salsa de tomate o tomate frito que tengáis a mano, la incorporamos muy bien y luego colocamos también los muslos de pollo sobre las verduras. Y ahora sobre todos los ingredientes añadimos una taza de caldo de pollo, si no lo tenéis podéis utilizar simplemente agua, son 300 mililitros. Dejamos todo a cocer durante 30 minutos o hasta que la carne esté bien hecha. A los 15 minutos podemos darle la vuelta a los muslos para que se cocinen bien por ambas partes. Añadimos un poquito más de sal, pimienta molida, una cucharadita de pimentón dulce y también una hoja de laurel para darle un sabor espectacular a nuestra salsa y también a los muslitos de pollo. Al final, cuando la salsa ha espesado y la carne está bien hecha, apagamos el fuego y añadimos por encima perejil fresco bien picado. Y nuestra comida está lista para servirla. Podéis acompañarla con unas patatas fritas y tenéis un plato combinado delicioso. Y no olvidéis de coger un buen trozo de pan para mojar en esta salsa porque está buenísima. Si os ha gustado la receta podéis decirme en los comentarios y también dejarle un me gusta. No olvidéis compartir este vídeo con vuestros amigos en las redes sociales. Gracias a todos por estar aquí y hasta la próxima.